No, ven, enciéndenos como llama de fuego, como llama de fuego. Damos gracias, Padre, por esa bendición que has tenido para con nosotros, el poder disfrutar, poder alabar tu nombre y deleitarnos en tu presencia, Señor. Porque tu presencia es mejor que la vida. Y estando en tu presencia, sentimos paz. Te agradecemos por todo eso que se nos da, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar ya nuestro culto para escuchar la palabra. Y hoy quisiera hablarte de algo esencial de nuestras vidas que Dios nos dio por desobediencia, más que nada, porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo puso en el huerto del Edén. Él lo dotó o lo capacitó para que estuviera en un huerto, donde ahí Dios le había dado todo árbol codiciable a los ojos, a la vista del hombre. Y ahí puso dos árboles donde le dijo que no deberían de comer: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios dijo: no coman de ese árbol, porque el día que coman van a morirán. Y de ahí Dios nos dio, cuando el hombre le falla a Dios a través de que por medio de la mujer comen el fruto prohibido, y Dios toma cartas en el asunto de que les dijo que no comieran de ese árbol porque iban a morir. Y a consecuencia de la desobediencia, Dios le dice a Adán, porque por haber desobedecido y por haber comido del fruto, dice: comerás espinas y cardos y labrarás la tierra. ¿Qué quiero llegar con a este punto? Quiero decirte que desde ahí partió la palabra que Dios dice: trabajo o trabajarás. Trabajo, la palabra trabajo tiene 7 letras, que significa para Dios plenitud. Y si nosotros pues estábamos completos, no había necesidad de trabajar. El hombre fue capacitado para disfrutar de los beneficios de Dios. Por eso el salmista David decía en el Salmo 37:4, vayamos ahí, busquemos en el Salmo 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarnos en Jehová es que Dios nos ha dado la bendición, nos ha dado la seguridad de que nosotros, estando con Dios, estamos bien. Entonces, es un deleite. Para usted, quiero hacerle una pregunta. Para usted, ¿el trabajo lo tomaría usted como una maldición o lo tomaría como una bendición? Yo creo que todos queremos tomarlo como la segunda parte, ¿no? Una bendición. Y si es una bendición, vamos a ir más adelante viendo que es una bendición el trabajo.
Pero vamos a regresar ahí en Eclesiastés 2:26. Y dice así: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Fíjense, al pecador, ¿qué le da? Trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Aquí hay algo que nos puede dar pues un poquito de molestia, ¿no? Si Dios dijo en el mandamiento, en los 10 mandamientos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero ¿qué dijo? El séptimo día reposarás. Ahí está el reposo de Dios. Dios nos crió para el reposo, para que reposemos. ¿Qué es lo que trae el trabajo a tu vida? Aparte de que te da dinero cuando lo haces, el trabajo que trae un desgaste emocional, un cansancio, una fatiga. Y pues es un afán, el afán del trabajo. Por eso Jesús dijo: no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su fatiga, ¿no? Nos fatigamos, dice. También hay otra palabra que dice que nos cansamos y nos fatigamos, pero Dios nos da la fuerza, ¿no? Dios nos da la vitalidad, como la del búfalo. Entonces quiero decirte que el trabajo, cuando Dios te da el trabajo para que tú puedas solventar tus necesidades, cuando Dios te da un trabajo es porque lo vas a disfrutar. No vas a amontonar y vas a hacer riquezas. No, el trabajo es para que usted y yo lo disfrutemos. Para que usted se deleite en lo que usted trabaja. El trabajo es una bendición. Que no lo veamos como algo como una carga, ¿no? Porque Dios nos dijo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero yo quiero que entiendas que el trabajo es un deleite cuando lo sabes hacer. ¿Por qué? Porque es un entretenimiento, es una necesidad. Porque si no trabajamos, ¿qué pasa? No comemos. Como decía Pablo, si el que no trabaja, el que no coma. Así es que es necesario que trabajemos, pero lo hagamos con entendimiento. Aquí hay algo muy importante. El trabajo lo debemos de hacer ¿con qué? Con sabiduría, con ciencia y con gozo. Mas el pecador, ¿qué? El pecador, pues lo que quiere es recoger, amontonar, enriquecerse, pero esas riquezas, ¿a quién se las va a dejar? A otra persona, porque cuando se mueran, ¿a quién se las va a dejar? A sus hijos. Pero pues Dios no quiere que amontonemos las riquezas. Dios quiere que las disfrutemos, que disfrutemos de nuestro trabajo. Porque los pecadores, ¿qué hacen? Los injustos o los hacen amontonar las riquezas, y esto no le agrada a Dios. Pero todo lo que amontonan lo da para los que agradan a Dios. Por eso es muy importante nosotros siempre estar con Dios, estar cerca de Dios, para que aparte de que Dios nos bendice, nos da la capacidad para poder disfrutar de nuestro trabajo. El trabajo. Pero ¿qué pasa? Que en Colosenses dice también, esto es aflicción de espíritu, el trabajo. Usted se ha fijado que cuando usted está cargado o cargada de trabajo, se empieza a afligir,
híjole, ya se me vino el trabajo. Y tengo que sacarlo, ¿no? Porque si no, pues me regaña, ¿no? O si tengo un jefe. El trabajo debe de ser una bendición para mí, para mi familia, para mi vida, para que yo lo pueda disfrutar. Colosenses, vamos a ver en el Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, ¿qué debemos hacerlo? De corazón, como para el Señor, no para los hombres. Cuando usted trabaja, ¿lo hace para quién? Para lo que usted va a recibir, una buena paga, o para los hombres, o lo hace para Dios. Dice aquí la palabra que debemos hacerlo como si fuera para Dios. Lo mejor posible, lo mejor que uno puede hacer el trabajo es como para hacerlo para nuestro Dios. Esto va a hablar de nosotros que somos o buscamos la perfección, ¿no? Porque ¿qué nos demanda la gente cuando nosotros hacemos un trabajo? Nos demanda que hagamos el trabajo bien o seamos un poco más perfectos, ¿no? En nuestro trabajo, o más responsables. Y eso habla bien de nosotros, porque sabemos que no lo hacemos para los hombres ni porque nos están pagando, sino lo hacemos para Dios Todopoderoso. Y de ahí parte una bendición. Dios nos da esa bendición, nos da la sabiduría. Aquí como vamos a regresar ahí a Eclesiastés 2:26, que nos da la capacidad de que nosotros tengamos esa sabiduría y la ciencia y el gozo, para que Dios nos dé la capacidad de disfrutar el trabajo. Y como dice, nos ha dado también el trabajo tanto en el ministerio, porque Dios nos habla que no nos cansemos, que sigamos trabajando en nuestra vida espiritual, que sigamos adelante, que no nos cansemos, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos. ¿Y qué significa segar? Es cosecharemos de nuestros buenos frutos, de nuestro arduo trabajo, cosecharemos buenos frutos. ¿Y cuál es la vida eterna que necesitamos nosotros? Una vida eterna. Todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, porque Él nos da la vida. Vemos muchos ejemplos de un hombre. Vemos un ejemplo de un hombre insensato, que decía dentro de sí, pues yo me gozo porque tengo mucha riqueza, decía, ¿no? Dice que tenía quizás amontonado ahí la semilla del granero, en el granero, quizás tenía trigo, no sabemos lo que cosechaba él, maíz, trigo o otro tipo de grano, pero dice que amontonó en sus aljabas. Aljabas significa como bodegas, ¿no? Y ahí en las bodegas almacenó su riqueza, digamos así. Y se gozaba de que decía que había sido prosperado en ese año, ¿no? Y decía dentro de sí, pues, alma, gózate delante de ti. Dice, gózate porque estás disfrutando, ¿no? En este momento, la cosecha. Y cuando Dios le dice, pobre hombre insensato, ¿no? ¿Quién sabe si mañana él viva, ¿no? O vivirá? Y Dios dice que a ese hombre le pidió, o dice Jesús, que a ese hombre le pidió Dios el alma
porque al otro día iba a morir. Dice, una vez que Dios me quite la vida, ¿para quién será toda esa riqueza? Para el pueblo, para los hijos de Dios. Porque fíjense que Dios hace trabajar al impío para que el pueblo de Dios disfrute de ese trabajo. Cómo Dios es tan grande, ¿verdad? Que a los impíos los hace trabajar. Y ellos piensan que están trabajando para ellos mismos, pero así no es. Aquí hay algo de sabiduría para poder analizarlo. Por eso dice que debemos de tener sabiduría. La sabiduría de Dios es el conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios es también el temor de Dios. Y la sabiduría de Dios es tener en cuenta a Dios. Y también nos habla de que tenemos que tener ciencia. La ciencia, el conocimiento de Dios quiere decir, ciencia quiere decir que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la anchura, decía Pablo, cuál es la longanimidad, cómo podemos medir nuestra vida delante de Dios. Y la tercera parte que de todo lo que adquiere sabiduría y ciencia, que viene por resultado el gozo, la paz. Cuando uno trabaja, hermano, no sé si usted le ha pasado. Bueno, yo creo que no, porque usted está en Cristo. Pero cuando usted se aleja de Dios, y aunque esté trabajando, no siente una vida plena, no siente paz, no siente que le falta algo en su vida, siente que le falta la paz de Dios. Lo digo porque yo en un tiempo pues me alejé de Dios, ¿no? Y yo trabajando en lo que hoy trabajo todavía, pues sí, Dios me proveía, me bendecía y todo, pero había dentro de mí un vacío. Y ese vacío no me llenaba, aunque había abundancia, pero no había la paz de Dios en mi vida. Yo necesitaba algo que me llenara, aparte de tener mi trabajo. Y así es lo que Dios quiere, que aparte de que tengas tu trabajo, que haya una llenura, que haya presencia de Dios en tu vida, que haya paz, que haya gozo, como dice aquí, sabiduría, ciencia y gozo. Como dice la palabra, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Él nos fortalece. Que Dios sea nuestro proveedor, que Él sea que Él llene nuestra aljaba, que Él llene nuestras bodegas, que Él que nos llene de bendiciones. No tan solo de proveer la necesidad del cuerpo, ¿no? Que necesitamos techo. Necesitamos cubrirnos. O necesitamos abrigos. No tan solo eso, hermano. Más allá de todo lo que Dios nos pueda dar, que Dios nos pueda dar el gozo. Porque sin gozo no hay paz. Si no hay gozo, no hay paz en tu corazón. Por eso necesitamos agradar a Dios. Necesitamos agradar a Dios. Porque como dice que creamos que hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Y que ve que uno quiere que nosotros nos alleguemos más a Él. Que tengamos esa llenura, esa frescura de Él. Que Él sea nuestra necesidad. Porque la palabra de Dios es un alimento. La palabra de Dios no tan solo es pues tinta y papel, ¿no? Sino la palabra de Dios se tiene que llevar en el corazón. Puede ser algo que llene que calme tu seno, que calme nuestras inquietudes, que nos dé paz, que nos dé seguridad, que nos dé gozo. Vamos a seguir adelante. En primera de Pedro,
4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué somos nosotros ante Dios cuando Dios nos da un trabajo? Somos administradores, hermano. No tomemos el papel de que somos jefes, ¿no? Que yo y yo, no. No, somos ante Dios, somos administradores. Y un administrador, ¿qué es? Que está al servicio de Dios, no de los hombres. Y a través de esa llenura viene la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿qué es? Es algo que Dios nos da por amor, por su amor. Gracia significa un don inmerecible, que no lo merecemos. No porque, como decía el apóstol Pablo, no porque hayamos recibido la salvación porque la merecíamos, ¿no? Sino por su gracia, un don que no merecíamos. Dios nos ha dado un don que hemos recibido. Cada uno de nosotros, el trabajo que usted tiene, con su trabajo, es un don. Cada quien tiene una habilidad, ¿sí?, para desempeñar el trabajo. Es un don y hay que estar contentos por ese don. Hay que saberlo desenvolver, desempeñar, hay que saberlo administrar. Por eso dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de las diversas manifestaciones de la gracia de Dios. Y vamos a seguir ahí adelante en 1 Corintios 14:40. 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El trabajo. Se está hablando del trabajo, ¿no? Dentro del ministerio. Todo se haga decentemente y con orden. No seamos desordenados, porque el desorden no le agrada a Dios. Nosotros somos administradores y estamos poniendo orden. Orden significa un gobierno, saber gobernar, saber administrar bien nuestro trabajo. Es una bendición. ¿Cómo Dios nos va a bendecir? Sabiendo administrar nuestro trabajo. Proverbios, para cerrar un poquito más, Proverbios 4, 4:23. Sobre toda la cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El trabajo, por consecuencia, nos puede dar entretenimiento, ¿no? El trabajo nos puede dar o nos puede desviar por algunos deleites o pasiones, o nos puede llevar a la perdición también, ¿no? Por la avaricia, por la codicia, por la envidia, como le pasó a este señor que quiso abandonar la riqueza, ¿no? Y Dios le pidió su alma y no pudo disfrutar de lo que Dios le había dado. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, lo que has guardado, lo que has almacenado, lo que tú tienes, es tu don. Guarda tu don, guarda tu trabajo, cuida tu trabajo. Cuida lo que Dios te ha dado.
Guarda tu corazón también, que lo guardes, que no se contamine, que no nos afanemos en el trabajo. No te afanes, porque todo es vanidad. Por causa del trabajo ya no busco a Dios, ¿verdad? Por eso dice también en el Salmo dice que no me des tantas riquezas, Señor, para que teniendo riquezas me olvide de ti. Ni tampoco me des tanta pobreza para que cuando tenga escasez no reniegue de ti, Señor. Sino que danos el sustento que necesitamos. Danos el trabajo que necesitamos. Dios dice que no nos va a dar más cargas, más allá de lo que no podamos soportar. Dios te va a dar lo justo que tú mereces, lo que tú necesitas. Cuando Moisés sacó al pueblo y Dios los alimentaba del cielo y caía el maná del cielo, se dice que la gente salía a recoger en bandejas, ¿no? Y recogía el maná para comer durante ese día. Y si recogían de más, al otro día se agusanaba. Entonces tenían que recoger el maná que necesitaban en ese momento. No podían guardar para el otro día, porque si lo guardaban se agusanaba. Entonces cuando Dios te provee, te va a proveer para ese día, no para otro día. Te va a proveer para que disfrutes ese día y goces de tu trabajo. Por eso, si puedes, escudriña bien lo que Dios te ha dado, que te ha dado conocimiento, te ha dado sabiduría, te ha dado ciencia y te ha dado gozo. Eso es lo que debes de mantener en la mente y en tu corazón, para que puedas disfrutar lo que Dios te ha dado, el trabajo que te provee y te sustenta. Voy a leer Proverbios, Eclesiastés 2:20 dice: y volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo trabajo en que me afané y que había ocupado debajo del sol, ni mi sabiduría, que el hombre que trabaje con sabiduría, con ciencia, y que haya de dar a su hacienda a hombre que nunca trabajó. Fíjense, esto es lo más tremendo, que tú hayas trabajado mucho para que des tu hacienda a otro hombre que nunca trabajó en ello. ¿Y qué es esto? También esto es vanidad y mal grande, eso es mal grande. Porque ¿qué entiende el hombre que de todo trabajo, de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? O sea, nos fatigamos, nos pudiéramos fatigar y cansar, ¿no? Pero trabajar para que otro lo disfrute no es bueno para nosotros, pues, porque nosotros trabajamos, ¿no? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de la noche de su corazón no reposa. ¿Esto qué es? Vanidad. Fíjense, los que trabajan de noche, pues no reposan, pero es lo importante que disfrutemos, hermano. No trabajemos por trabajar para que otro lo disfrute, ¿no? Que trabajemos para que lo disfrutemos. Por eso Dios quiere que tengamos ciencia, que tengamos sabiduría y que tengamos ese gozo en nuestro trabajo. Agradar a Dios. Agradar a Dios en todo. Esto es lo más sabio. Porque de todo lo que habla Eclesiastés, dice que todo es vanidad. La aflicción de espíritu. La belleza, ¿qué es? Vanidad. Así es que todo lo que hay en la tierra es vanidad.
¿Qué debemos guardar nuestro corazón ante todo esto que estamos pasando? Que disfrutemos. Disfruta de tu trabajo. Disfruta de lo que Dios te da. Y gózate que Dios te ha dado un buen trabajo. Vamos a pedirle a Dios que Él que podamos agradarle a Él. Que Él nos dé un trabajo para poder disfrutarlo si aquellos no tienen trabajo, ¿no? Que Él nos siga dando esa felicidad en nosotros aún trabajando. Yo me deleito cuando estoy trabajando porque estoy ahí en el taller y con los cantos que pongo, pues estoy con la mente y estoy con los brazos trabajando y no siento el tiempo. Y avanza uno y está gozoso, ¿no? Y esa es la bendición que le da. Usted deleítese donde quiera que esté alegre, dé lo mejor de usted, porque Dios dice que Él nos va a dar, ¿qué? Lo mejor del trigo, que Él te va a dar lo mejor, que Él te va a dar sabiduría, que Él te va a dar el conocimiento. Que debemos agradar a Dios. Agarrémonos de Él. Póngase de pie, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa llenura, esa paz, ese gozo, esa justicia, porque Él es nuestra justicia. Y pidámosle a Dios que nos dé ese conocimiento, esa sabiduría y esa paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias por el trabajo, que para nosotros no es una maldición, sino es una decisión y una obediencia a ti, Señor. Que para nosotros es una bendición el poder disfrutar y trabajar para ti, Señor, aún en el ministerio, aún en lo secular, aún en lo material. Que no nos cansemos, como dice tu palabra también, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Trabajar siempre como para ti, Señor, hacer lo mejor para ti, tener el conocimiento, la ciencia, la sabiduría y el gozo. Poder disfrutar y poder de nuestro trabajo, Señor. No permitas que otros tomen nuestro trabajo, Padre, o entregar nuestro esfuerzo a otra persona, Señor, que no trabajó, sino disfrutar esa bendición que tú nos das. Deleitarnos en ti, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro gozo, porque tú eres nuestra paz, porque tú nos llenas, tú nos das sabiduría, tú nos das el conocimiento, tú nos das la verdad, tú nos das